¿Qué tal, amigos? Bueno, no os asustéis que ahora no voy a hablar de Vinicius. Igual en el contexto del vídeo aparece el nombre, ¿verdad? Como una aparición mariana, como la chica de la curva que se te aparece en cualquier momento, pero voy a hablaros de Lamine Yamal. Y no voy a hablaros solo de la metedura de pata, de la torpeza gigantesca de decir la semana pasada, en víspera del Clásico, aquello del Madrid roba. Os voy a hablar de una situación que empieza a preocupar en Barcelona y en todo el entorno del Fútbol Club Barcelona sobre su gran estrella, sobre su estrella de 18 años, que está empezando a tener una serie de tics, una serie de comportamientos y una serie de actitudes dentro y fuera del campo de fútbol, dentro y fuera del campo de entrenamiento, que empiezan a hacer pensar que el jugador puede ir por el camino incorrecto. Si tú vas de Lamine a Messi por el camino correcto, acabarás siendo Messi. Si vas por el camino incorrecto, a lo mejor acabas siendo Ronaldinho o Dani Alves, que es lo que realmente le preocupa al Fútbol Club Barcelona. Vamos a ponernos en contexto. Lamine Yamal da el salto al fútbol profesional de la mano de Xavi Hernández con una precocidad increíble y casi que da miedo. Entra con 16 años, lo hace bien, no es un jugador determinante, no es un jugador que gane partidos, pero es un jugador que muestra unos detalles y un entendimiento, una comprensión del juego que para sí la quisieran muchos veteranos. Es absolutamente impropio de su edad cómo irrumpe Lamine en la élite y cómo entiende el fútbol con 16 años. En la temporada siguiente, a lo poco tiempo empieza a ser internacional absoluto, incluso con 17 años, Luis de la Fuente se lo lleva a la Eurocopa para ser titular, no para ser un cualquiera, para ser un jugador importante, ¿no? El pilar absoluto de la selección, una selección que gravitaba en torno a la figura de Rodri Hernández y donde había otros jugadores muy importantes, pues como Dani Carvajal y Laporte en defensa, como el propio Morata, sin ser un delantero de talento, delantero defensivo, como él se llamaba. Pero bueno, Lamine es importante, muy importante en esa selección que acaba contra todo pronóstico ganando la Eurocopa. A partir de ahí su figura se agranda y la pasada temporada, cumplidos ya los 18, empieza, bueno, cumplidos, de camino a los 18. Los 18 los cumple después de la temporada pasada. Empieza a ser más determinante, empieza a jugar mejor con Hansi Flick, empieza a tener un desarrollo físico que aún no había tenido porque era normal, cuando debuta tiene 16 años y alcanza su máxima expresión en cuanto a su fútbol en la eliminatoria de semifinal ante el Inter, donde completa 2 partidos sencillamente portentosos. No le sirven al Barcelona para meterse en la final de la Champions por errores defensivos y porque el propio Lamine desperdició un mano a mano al final del partido de vuelta, que podría haber supuesto la clasificación del Barça para la final de la Champions, pero se hace una exhibición memorable, pues al nivel de la exhibición de Vinicius la temporada anterior, en la semifinal ante el Bayern, en la que a pesar de que los goles de la remontada en el Bernabéu los marca Joselu, la actuación de Vini, tanto en el Allianz como en el Bernabéu, ¿veis cómo iba a salir al final el nombre de Vinicius? Pues fue portentosa. A partir de ahí entra un factor en la vida de Lamine Yamal, al que Ciro López lo llama el papel couché, por ser un poco más siglo XXI. Vamos a hablar de todo lo que rodea a Lamine. Es decir, empieza a salir con Nicki Nicole, cantante, influencer, bautizadla como queráis. Y de repente Lamine empieza a, no sé si a alejarse del fútbol, pero sí a confundirse con cosas que no le ayudan en el fútbol. Sobreexposición en redes sociales, sobreexposición mediática, alguna de esta sobreexposición fruto de la necesidad de ir generando una industria en torno a Lamine Yamal, cosa que es lógica y que sus agentes querrán pues, convertir a Lamine en una industria, como en su día fue David Beckham, como después fueron Cristiano Ronaldo y Leo Messi, o como hoy son Vinicius, Mbappé o Erling Haaland. Entonces, hay un punto, yo recuerdo perfectamente tertulias del verano pasado, en las que yo hablaba abiertamente de que si nada separaba, si nada alejaba a Lamine del fútbol, iba a ser imparable. Iba a ser una temporada sencillamente demoledora de un jugador que ya iba dando muestras de que es buenísimo. Porque es buenísimo.
muy, 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 muy bueno, que diría Guardiola. Es un jugador que el año pasado acaricia el Balón de Oro, más producto del marketing que de sus estadísticas, porque en su propio equipo Rafinha presentó estadísticas mejores que las de Lamine Yamal, pero lo acaricia y queda Balón de Plata con 18 años, vuelve a ganar el premio al mejor futbolista joven de Europa, yo creo que en eso merecidamente. Y se le juntan dos factores. El factor Nicky Nicole, en el factor Nicky Nicole, que nadie vea una especie de misoginia, de odio a la... No. Nicky Nicole, que perfectamente podría ser Bad Bunny si fuera íntimo amigo de Lamine Yamal y Lamine Yamal estuviera todo el día con Bad Bunny de concierto y de sarao en sarao. Y de viaje en viaje, y de avión en avión, y de helicóptero en helicóptero. Hablo del factor Nicky Nicole como un factor que le dispersa a Lamine Yamal y que le hace desviarse de su camino de entrenamiento, partido, recuperación. Alimentación, descanso, entrenamiento. ¿Vale? Los tres pilares básicos del desarrollo muscular y del, pues eso, de un deportista de élite. Hay otro factor, obviamente, al que nadie es ajeno, que no es solo el factor Nicky Nicole, sino que es el factor pubalgia. Una patología inhabilitante para un jugador como Lamine, que vive del esfuerzo corto, que vive de la agilidad, de la arrancada, y claro, esa lesión que es difícil superar con un tratamiento conservador y que es dolorosa, le está haciendo jugar lastrado y mermado. Pero más allá de esa lesión, que aunque sea a final de temporada y aunque sea con el paso por el quirófano, Lamine va a acabar superando porque es muy joven, el gran problema de Lamine es que se descentre del fútbol. Y esta temporada vemos cada vez un Lamine más descentrado, más divo, más cerca de la Kings League que de la Champions League, más cerca de ser una especie de showman de hacendado que de ser un Balón de Oro. Debe reencauzar su carrera y tiene muchísimos asesores, entre ellos su agente Jorge Méndez, que es uno de los mejores del mundo, que le deben decir lo que debe y lo que no debe hacer, y hacia dónde debe focalizarse y dónde no debe despistarse. Por eso, el titular de la miniatura de este vídeo es Nicky Nicole es madridista, porque desde luego lo mejor que le ha podido pasar al Real Madrid, que es el gran rival de Lamine Yamal como estandarte del Barcelona, es que el jugador, a través de conocer a Nicky Nicole y otros factores más, su cumpleaños, los enanos voladores, esos tics de divo de soy una superestrella, se esté saliendo del carril que le aproxima a Messi y se esté acercando al carril que le aproxima a Ronaldinho. Si eso ocurre, será muy malo para Lamine, muy malo para el Barcelona y muy malo para la selección española. Pero si eso ocurre como está ocurriendo en estos últimos meses, es muy bueno para el Real Madrid.